Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig para seguir hablando de las tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, y dispuestos a escuchar con atención lo que nos vienes a contar, que es un poco la continuación de la entrega que dedicamos al tema del llamado, ¿no? Sí, una extensión y también una variación, como si fuera una pieza musical, es una variación sobre un tema, podríamos decir. Sobre todo la emisión dedicada a la estructura del llamado. Voy a reponer un poco de lo que hablamos, de lo que conversamos en el último encuentro. Habíamos hecho referencia a que eh, la tradición judía ha explotado, cuando digo explotado lo digo en el buen sentido, le ha sacado el jugo, para decirlo más coloquialmente, a una idea que se encuentra ya en la tradición griega, pero que en la tradición judía, que la tradición judía le da un twist, una vuelta particular, que es la idea de llamado. Y habíamos repasado, sobre todo en Emmanuel Levinas, esta idea del appel, del llamado, el call, la solicitud, ¿no? El requerimiento, y sobre todo cómo en la tradición judía y sobre todo en manos de Levinas este concepto se conjuga como una voz pasiva. Es decir, yo soy llamado. Yo soy llamado ¿a qué? A responder al llamado. ¿Y qué es el llamado? Es una responsabilidad, ¿no? Uh-huh. En general, apunta Emmanuel Levinas en la tradición judía, bíblica, en el Tanaj, en los textos de Deuteronomio, eh, sobre todo lo que se apunta es el ineni, ¿no? El aquí estoy, como una respuesta al llamado. También creo recordar, habíamos apuntado a que hay una inversión interesante sobre la que alguna vez quizás hagamos una tercera variante o variación de esta estructura del llamado en una próxima emisión, porque hay un tercer aspecto que hoy no vamos a abordar, pero quedará para una próxima, que es que la respuesta es anterior al llamado. Esto es una inversión para Levinas propia del genio judío, dicho genio sin ningún valor apologético ni autoindulgente, sino para hablar, ¿no? Como de la característica judía, el genio judío, de que la respuesta al llamado es anterior al llamado, lo cual va contra toda lógica, pero ahí hay como una cuestión muy, muy interesante, justamente por eso mismo, ¿no? Eh, pero en la conversación de hoy, la atención va a ser puesta sobre una variación del llamado que utiliza Walter Benjamin, el gran filósofo, ensayista, escritor judeo-alemán, utilizando en alemán una palabra que es Anspruch, que puede ser traducida como, siempre las traducciones tú sabes de las palabras en cualquier idioma, pero quizás más aún en dos idiomas que tienen una historia de encuentros y desencuentros profundos, que es el alemán y el hebreo, pero que coinciden en que por ciertas incluso características gramaticales y de construcción, permiten, entre comillas, jugar, pero también hacer variaciones sobre sus formas fonéticas y su sentido, sorprendentemente analógicas en un punto, ¿no? Y en este sentido la palabra Anspruch despliega un campo semántico muy amplio. Anspruch puede ser pretensión, exigencia,
tener derecho, y también tiene algo de llamado. Para hacerlo más claro, alguien reclama algo, te reclama, y esa forma de reclamo o de algo que se reclama, una pretensión que alguien tiene sobre algo, se dice como Anspruch. Alguien reclama, alguien pretende, alguien exige un derecho sobre algo, alguien demanda algo, y Benjamin, haciendo una inmersión de este término en la tradición judía, lo que dice, y de manera muy sorprendente para el pensamiento occidental, es que el pasado o la comunidad de los muertos, de una comunidad de los vivos, o sea, la comunidad de los muertos dentro de la comunidad de los vivos, ponen una demanda, ponen un reclamo, ponen una pretensión sobre la comunidad de los vivos. Es decir, los muertos, las generaciones pasadas, tienen una exigencia, tienen un reclamo. ¿Cuál es ese reclamo? Que el pasado debe ser redimido. O sea, las penas, las penurias del pasado cargan sobre las generaciones presentes y ponen una demanda, ponen un reclamo. Por supuesto, esto está escrito en 1940, anteriormente a la Shoah, o durante, si uno quiere, ¿no? Pero por lo menos anterior a la conciencia de la Shoah, podríamos decir, para que quede más claro. De modo que post-Shoah, esta iluminación de Benjamin, este insight de Benjamin, cobra un sentido revelador y una utilidad heurística impresionante. Es decir, nosotros tenemos la obligación, por un reclamo que nos hacen los muertos o el pasado, de redimir ese pasado, y ese pasado se redime honrándolo, transmitiendo conocimiento sobre ese pasado, erigiendo sitios de memoria, cuando estos sitios de memoria son realmente sitios de transmisión de la memoria, no fetichización muerta, como a veces ocurre, no monumentalización, digamos, ¿no? Sino cuestiones vivas. Entonces, fíjate, Jorge, en mi opinión, ¿no? Al menos la importancia de esta idea del reclamo del pasado sobre el presente. Y ahora que estamos en la previa de las altas fiestas, donde el tema es precisamente, hablamos en el encuentro pasado de cómo se borran o se anulan las promesas y las faltas, pero aquí hay otra variedad, otra tonalidad que adquiere esta cuestión, que es que quizás las cosas no deben ser solamente ser anuladas, abrogadas, sino que deben ser salvadas. Es decir, el pasado tiene que ser salvado. Esta es la idea de la redención y la idea del reclamo del pasado. El pasado no solo pide que se borre el pasado, sino que se salve lo que deba ser salvado. Y este también es un aspecto de Rosh Hashanah, del Año Nuevo, ¿no? Y su dialéctica con Yom Kippur, que no solo el pasado ha de ser borrado en lo que tenga que ver con las faltas y se reinicie el presente, sino que el pasado debe ser salvado, debe ser redimido, y esta es la pretensión, el reclamo, la exigencia que pone la generación de los muertos hacia la generación de los vivos. Así que yo diría que esta es la variación sobre el llamado que podemos hacer hoy y que podremos quizás continuar en un tercer encuentro con otra variación de este mismo tema, Jorge. Algo así como el pasado llama a la puerta de tu conciencia, no te puedes librar de él, sino absolutamente, que te impone. Absolutamente, sí. Es más, lo que tú dices es tan cierto
que en una lectura que hace Derrida, que uno la puede tomar o no, está en el plano de los aportes, a esta cuestión de Benjamin, Derrida dice que el pasado nos asalta, nos asedia como un fantasma, y que es como tú dices, el pasado no nos podemos librar porque está ahí tocándonos la puerta. Es muy buena esa figura, exigiéndonos, ¿no? Reclamando. Pues con esta exigencia nos vamos a plantar la semana que viene, recordando que el pasado, que es esta entrega, ya será una exigencia para seguir dentro de 7 días. Lo he hecho muy complicado la explicación, pero bueno, fantástico. De eso se trata. Un compromiso para seguir hablando de las tensiones filosóficas de Atenas y Jerusalén con Pablo Dreisig en su sección. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo, y hasta entonces. Un abrazo.